Me sorprendería que no supieras ya al menos sobre alguna aplicación del aprendizaje automático. Sin embargo, espero sorprenderte con algunos de los ejemplos de lo que se puede hacer. Por ejemplo, puedes clasificar distintos tipos de animales. Podemos encontrar cuáles son otros cursos que pueden interesarte una vez que termines este. Puedes modificar tus fotos para hacerte ver más joven o más viejo o inclusive como alguien más. Inclusive puedes crear caras nuevas de gente que en realidad no existe. Puedes contar la cantidad de elefantes en una determinada zona para defenderlos de cazadores de clandestinos. Y puedes agrupar a los clientes de una tienda departamental y después encontrar productos para recomendarles. Sin embargo, por más maravilloso que suene el aprendizaje automático, hay ciertas cosas que son difíciles, si no es que imposibles, al menos por ahora. El Machine Learning es bueno para tareas bien definidas, como detectar anomalías en los rayos X de un paciente, pero de eso a que una inteligencia artificial sea un buen doctor, estamos todavía muy, muy lejos. Después de todo, ser un buen doctor no es una tarea específica, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa ser un buen doctor? ¿Verdad que no hay una respuesta bien definida? A lo largo de este curso, veremos algunos de los conceptos básicos, es decir, que son la base del aprendizaje automático. Hablaremos de la diferencia entre un modelo y un algoritmo, los tipos de Machine Learning que existen y cuándo utilizar uno sobre el otro. Te contaré también sobre los modelos básicos de Machine Learning que existen en la actualidad. Hablaremos de los retos que se presentan al momento de querer crear o entrenar un modelo de Machine Learning. Hablaremos sobre overfitting, underfitting, la dicotomía entre sesgo y varianza, y veremos, además, cómo es que puedes elegir la mejor forma de evaluar si tu modelo está aprendiendo algo. Para finalizar, te mencionaré algunas de las herramientas más comunes utilizadas por los científicos de datos e ingenieros de Machine Learning. Y te mencionaré qué es lo siguiente que debes tratar de aprender para seguir tu camino. Este curso es más bien teórico, con algunos recursos prácticos en forma de notas para complementar tu aprendizaje. Pero no te desanimes ni te preocupes. Te juro que es totalmente necesario y vale la pena, para que cuando te toque brincar a la práctica sepas lo que estás haciendo. Ya que, a diferencia de la programación tradicional, en el aprendizaje automático, no basta solamente con conocer cómo llamar al método de entrenamiento, sino que es muy, pero muy importante saber, aunque sea de forma platicada y no tan matemática, lo que está sucediendo cuando se entrena un modelo. Además, también espero que con este curso puedas darte cuenta del vasto campo que es el aprendizaje automático y te emocione ver todos los caminos que puedes tomar después de terminar este curso. El Machine Learning, o aprendizaje automático, como se le conoce en español, es una rama de la ciencia de la computación que se encarga de dotar a las computadoras de la capacidad de aprender de un conjunto de datos sin haber programado ese aprendizaje nosotros mismos explícitamente. Podemos conocer al aprendizaje automático como software 2.0, una evolución del software tradicional en donde lo que los desarrolladores escriben es un programa que genera otro programa. Puedes ver a la inteligencia artificial comparada con la programación tradicional en el siguiente diagrama. La primera imagen nos muestra cómo es que funciona, de forma muy sencilla, un programa hecho con programación tradicional. Tenemos datos y un programa que hicimos nosotros mismos, todo hecho desde cero. Estos datos son procesados por una computadora, en conjunto con el programa que nosotros creamos, la cual toma los datos y este programa y nos entrega un resultado. Por otro lado, así es como funciona una aplicación que utiliza Machine Learning. Todo comienza con los datos y el resultado que estamos nosotros esperando al procesar estos datos. Nosotros luego utilizamos cómputo para obtener un programa que trata de relacionar nuestros datos con los resultados esperados, generando un programa que después nosotros podemos utilizar en conjunto con otros nuevos datos para obtener un resultado. Pero, ¿qué significa que una computadora aprenda? Para usar una definición formal, se dice que un programa de computadora aprende con una experiencia E con respecto a una tarea T y una medida de desempeño P, si su desempeño en la tarea T, medido utilizando P, mejora dada la experiencia E. Piensa que queremos generar un modelo de Machine Learning que clasifique un correo como spam o no spam. Para esto, y siguiendo la definición anterior, vamos a tener una tarea T, que es filtrar el spam de nuestro correo. Requerimos también una experiencia E, que en este caso son correos electrónicos antiguos, etiquetados como spam o como correos legítimos. Y por último, tenemos que tener una forma de medir el desempeño, una medida P, que podríamos tomar nosotros, por ejemplo, el porcentaje de correos correctamente clasificados como spam. Espero que la definición formal quede más clara con el ejemplo del correo electrónico.
Es por eso que los datos son absolutamente necesarios para el Machine Learning. Estos datos representan la experiencia de la cual nuestra computadora va a aprender. Una de las cosas que siempre me preguntaba mientras aprendía era, ¿qué es en realidad lo que aprenden las computadoras? Y es que, bueno, las computadoras no aprenden como nosotros, los humanos, sino que en la mayoría de los casos, lo que las computadoras aprenden es un conjunto de números, que vamos a conocer como parámetros, y un conjunto de instrucciones, que le indican a la computadora cómo utilizar estos números previamente calculados para generar predicciones a partir de nueva información. De eso les estaré platicando más en las siguientes partes del curso. Una de las dudas que siempre surgen cuando hablamos de aprendizaje automático es la de cuál es la relación entre la inteligencia artificial, el machine learning y las redes neuronales. Ya sabemos que las computadoras son tontas por naturaleza, y si tu computadora está funcionando es porque alguien la programó mediante un montón de instrucciones para que funcionara de esta manera. Esas instrucciones contienen un montón de if-else. Por ejemplo, piensa en un cajero automático que recibe una petición para entregarte cierta cantidad de dinero, de acuerdo a los billetes que tenga en su inventario. Esta inteligencia está artificialmente programada en el dispositivo, y de ahí viene el nombre de inteligencia artificial. Por increíble que parezca, este ejemplo, y muchas de las cosas que parecen cotidianas para cualquier desarrollador actualmente, son, o más bien en algún momento fueron considerados como inteligencia artificial. Este es de hecho un fenómeno muy curioso, que se conoce como el efecto de inteligencia artificial, o como the AI effect, el cual nos dice que una vez que algo se vuelve cotidiano, deja de ser considerado inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un área encargada de dotar a las computadoras con inteligencia. El machine learning es un área dentro de la inteligencia artificial, que consiste en darle inteligencia a las computadoras sin programar esta inteligencia explícitamente. Las redes neuronales son simplemente una de las áreas dentro del machine learning. Y el deep learning es una especialización de las redes neuronales. Puedes imaginártelo como las capas de una cebolla. Sí, hay inteligencia artificial que no tiene nada que ver con aprendizaje automático o machine learning. Y no todo en el machine learning son redes neuronales. Y de hecho, por más que parezca lo contrario, mucho de la inteligencia artificial y del machine learning que ocurre en las empresas no es deep learning, sino una forma tradicional del aprendizaje automático, del cual te hablaré más adelante. Supongamos que quieres escribir un programa que detecte si un animal en una foto es un perro o un gato. Y supongamos que una de tus compañeras científicas de datos ya creó funciones para encontrar el tamaño, la posición y forma de las orejas, el hocico, la cola y demás características del animal en cuestión. Lo primero que podrías hacer es comenzar con tu intuición de cómo es que se ve un perro en realidad. Tal vez tiene las orejas más grandes que un gato, tiene los bigotes no tan pronunciados y la cola un poco más corta. Decides escribir estas reglas en un programa y lo ejecutas. Y de repente te das cuenta de que, ups, no todos los perros cumplen con estas características. Tal vez comienzas a ver que algunas ciertas razas de perros no tienen la cola tan larga si tienen el hocico más pequeño, o que a veces los perros más pequeños suelen tener orejas puntiagudas, muy similares a las de los gatos. Luego entonces te toca modificar tu programa para reflejar estas últimas observaciones. Pruebas tu programa nuevamente y, ups, más errores. Espero que con este ejemplo te vayas dando una idea de que entre más condiciones tratamos nosotros de añadirle a nuestro programa, más complicado se va a hacer mantener el código de este mismo. Como te darás cuenta, el problema no es para nada trivial. Si bien un ser humano puede distinguir un gato de un perro en la vida real, la computadora no lo tiene tan fácil. Por otro lado, nosotros, utilizando aprendizaje automático, podemos hacer que, dados los suficientes datos de entrenamiento, nuestro programa aprenda automáticamente estas condiciones y caminos lógicos, que de otro modo nos tomaría a nosotros una cantidad enorme de tiempo de fabricar y depurar. Las computadoras, gracias a los algoritmos que usamos, son capaces de aprender patrones de nuestra información, a veces mucho, pero mucho mejor que los humanos. Es entonces que nuestra labor cambia de preocuparnos por la lógica interna del programa a enfocarnos más en conseguir más y mejores datos, o en probar diferentes configuraciones de los modelos y los algoritmos de Machine Learning, para tratar de obtener mejores resultados. Esto sucede porque las personas usualmente hacemos predicciones basándonos en características fuertemente salientes o características fuertemente notables. Nosotros somos capaces de tomar decisiones basándonos solamente en unos cuantos ejemplos, que están correlacionados con una salida en específico. Por ejemplo, si estamos buscando predecir si un vuelo llegará a tiempo, podemos nosotros observar su hora de salida, la velocidad actual del vuelo y algunas otras cuantas características que son notables a simple vista para nuestros ojos humanos. Lo que hace el aprendizaje automático es, sí, tomar en cuenta estas características que los humanos notamos, pero a la vez toma en cuenta otras características, como puede ser la velocidad del viento, el estado y la edad de la aeronave, la presión atmosférica, la cantidad de pasajeros, la cantidad de combustible, el clima en la ruta del viaje, inclusive el tipo de combustible. En fin, te das una idea. Puede tomar cientos de características que tal vez a nosotros los humanos no nos digan tanto y no sean tan notorias, pero que en grandes cantidades resultan estar relacionadas con el resultado que nosotros estamos tratando de predecir, dándonos así un modelo que es más robusto y que ofrece mejores resultados. En resumen, debemos considerar el aprendizaje automático para problemas para los que no existe una buena solución, que pueda ser expresada como un algoritmo tradicional, aquellos con un montón de condiciones, por ejemplo. ¿Cómo son los bigotes de un gato con orejas largas, pero cola pequeña y cuerpo?
Podemos utilizarla también para problemas con los que no exista ni un algoritmo. El Machine Learning puede encontrar patrones y usarlos para tomar decisiones. También para problemas cuyo dominio esté constantemente cambiando. El Machine Learning solamente requiere que obtengamos nueva información sobre los cambios que sucedieron. También podemos utilizar para tratar de encontrar más información relacionada a nuestros datos. Información que a veces puede pasar desapercibida por el ojo y mente humana. Sin embargo, existen diversas razones por las cuales a veces no es posible o no es recomendable utilizar el aprendizaje automático. Por ejemplo, en tareas para las cuales ya existe un algoritmo bien definido y fácil de ajustar a tu caso de uso. El aprendizaje automático puede llegar a complicar las cosas. Hay también tareas que son muy complejas, inclusive para alguien súper especializado, a pesar de que sea un humano. Por ejemplo, si requieres que una computadora lea un texto escrito a mano, trata primero de identificar si es que un humano puede leerlo también. Si a los humanos les cuesta trabajo entender los caracteres, probablemente así mismo sea para una computadora. Usar Machine Learning también no es tan buena idea en dominios con los que debes de poder explicar claramente las decisiones por un programa. Por ejemplo, en un sistema bancario o en un sistema de préstamos a personas de bajos recursos. Y por último, y sé que esto está cambiando recientemente, hay modelos que hacen muy compleja la interpretación de las tareas. Otra de las razones en las cuales no debemos utilizar Machine Learning es en tareas para las cuales no existe una relación directa y consistente entre la entrada y la salida. Por ejemplo, si quisieras hacer un modelo que transforme tickets de tu tablero de Jira o de tu tablero de Trello a código, creo que vas a tener problemas, porque en este caso no hay una relación directa entre una descripción de un problema y la implementación en el código. Ya sabrás que para comenzar a trabajar con Machine Learning necesitas un conjunto de datos. Sin embargo, es importante distinguir entre dos etapas que nuestros datos pueden tomar. Usualmente, cuando trabajamos con un problema en el mundo real, los datos que recolectamos se consideran crudos o raw. Estos datos existen en su forma natural y no siempre son susceptibles de ser usados en esta forma para el Machine Learning. Una de las razones es que la gran mayoría, si no es que todos los algoritmos de aprendizaje automático, funcionan únicamente con datos de tipo numérico. Por ejemplo, nosotros no podemos usar imágenes en JPG directamente como entradas para un algoritmo, sino que tenemos que ejecutar un proceso conocido como ingeniería de características, o feature engineering, para extraer los valores de cada píxel de la imagen. Estos valores son números, sobre los que ahora sí, nuestro algoritmo elegido puede actuar y entrenar un modelo. Presta atención, porque esto es un problema muy común en dominios que lidian principalmente con datos no estructurados. Algunos ejemplos es, si estamos lidiando con reconocimiento de voz, debemos encontrar la mejor frecuencia para samplear nuestro audio y obtener cada uno de los valores de esta onda de sonido. Si estamos en el tratamiento de video, podemos extraer los valores de cada uno de los píxeles de cada uno de los frames de nuestro video. Y por otro lado, si estamos en el negocio del procesamiento del lenguaje natural, cada una de las palabras puede ser representada por un número, o inclusive por un vector de números, dependiendo de la implementación que estemos utilizando. Sin embargo, aún en la información estructurada se presenta este problema. Piensa, por ejemplo, en que conduces una encuesta. Si una de las preguntas es la nacionalidad de cada persona entrevistada, estamos frente a una variable categórica, que necesita ser transformada, o, para utilizar el término correcto, codificada en un número o vector de números para que podamos utilizarla para entrenar un modelo. Es por eso que a veces escucharán hablar de features o características, que son los datos ya procesados de ejemplos, o entradas, que son los datos en su forma cruda. Recuerda, por lo regular, siempre debe haber un proceso de transformación de ejemplos en características, y este proceso es llamado ingeniería de características, o feature engineering. El feature engineering es una tarea muy compleja, que depende de muchísimos factores y se compone de muchas técnicas. Hay cursos completos que se pueden crear alrededor del tema, así que en este solamente lo menciono, porque es una parte muy importante del Machine Learning. Una vez que tenemos los ejemplos para entrenar un modelo de Machine Learning, una de las primeras tareas que hay que llevar a cabo es la de dividir nuestro conjunto de ejemplos en tres subconjuntos distintos. El set de entrenamiento, el set de validación y el set de prueba. Tanto el conjunto de validación como el de prueba se conocen también como holdout sets. Esto, traducido al español, significa algo como conjuntos ocultos. La razón de la existencia de estos conjuntos ocultos radica en que cuando nosotros entrenamos un modelo de Machine Learning, esperamos que su desempeño sea bueno en un conjunto de datos que no ha visto o sobre el cual no ha sido entrenado. Entonces, nosotros tratamos de emular esta situación ocultando intencionalmente esta información de los conjuntos de holdout. Ahora sí, vamos a conocer un poco más sobre cada conjunto. El set de entrenamiento. Este es el conjunto más grande. Su propósito es el de ser usado por el algoritmo para entrenar y producir el modelo. El set de validación. El set de validación es a veces también conocido como el conjunto de desarrollo o development set. Es utilizado por nosotros para decidir qué algoritmo y qué hiperparámetros son los que generan un mejor modelo. El set de pruebas. El conjunto de pruebas es usado para medir, sin sesgo alguno, el desempeño del modelo. Y es sobre los resultados en este conjunto que debemos decidir si un modelo es lo suficientemente bueno para ser puesto en producción. Una de las grandes preguntas, y créeme que no es un problema resuelto, es ¿cómo es que nosotros decidimos cuál es el tamaño ideal de los conjuntos? Hasta ahora solamente les he hablado sobre estos tres conjuntos, sin mencionar cuál es el tamaño ideal, y la verdad es que no existe una respuesta clara, depende de muchísimos factores.
Lo que debes tener en consideración es que, primero, el conjunto de entrenamiento es generalmente el más grande de entre los otros dos. Y el conjunto de pruebas debe ser lo suficientemente grande como para que el desempeño sea representativo de lo que va a pasar cuando nosotros pongamos el modelo en producción. Puedes utilizar las siguientes divisiones como una pequeña guía de cómo dividir la información, en particular en referencia a la cantidad de información con la que cuentas. Pero recuerda, esta es solo una guía. Puedes partir de ella y decidir qué cantidades son las que mejor funcionan para ti. No lo tomes como una regla dura que debes de seguir al 100%. Cuando no se tiene una cantidad suficiente de información, suele suceder que el conjunto de validación es omitido, favoreciendo otras técnicas, como por ejemplo la validación cruzada o cross-validation, para entrenar un buen modelo. A lo largo del curso, no me he cansado de recalcar que tener datos de calidad es extremadamente importante para generar buenos modelos de Machine Learning. Pero bueno, ¿qué significa tener datos de calidad? ¿O qué significa la calidad en los datos? En este video espero ayudarles a resolver esta duda, aunque sea parcialmente, puesto que, como casi todo en el Machine Learning, la forma que toma la mejor calidad de los datos va a depender enteramente del problema que estés atacando. Sin embargo, a mi parecer y en mi experiencia existen 7 cualidades que un buen dataset debe contener. La primera cualidad es la cualidad de la correctitud. Esta característica nos habla que los datos no deben discrepar tanto entre sí, ni discrepar tanto en relación al fenómeno que están midiendo. Por ejemplo, en un dataset de cuentas de banco corrientes pertenecientes a una provincia de tu país, podría ser considerado un error encontrar cuentas que contengan millones de dólares. Otro ejemplo es que si nuestro dataset contiene temperaturas de países cercanos al Polo Norte, sería un poco inusual no encontrar temperaturas bajo cero en estos países, ¿cierto? La segunda característica es la completitud. Para nosotros, como científicos o ingenieros de Machine Learning, es importante conocer si el dataset contiene toda la información sobre el fenómeno que estamos tratando de analizar o modelar. Con completitud me refiero a que, por ejemplo, si estás trabajando con información en series de tiempo, debes asegurarte que no existan huecos no explicados en la información. ¿Qué significa esto? Si en un dataset que contiene información sobre toda la década anterior hace falta un par de meses en 2016, tu dataset no está completo. Otro buen ejemplo es que si estás trabajando con algo relacionado al clima, pero dentro de tu dataset nunca existe un solo día lluvioso, seguramente te toca revisar la razón de que está faltando esta información. La tercera característica es la confiabilidad. Puedes preguntarte si puedes confiar en tu dataset. Tal vez exista alguna manera de corroborar que tu dataset no contradice a otras fuentes de datos que recolectaron información similar sobre el mismo evento. Volviendo al ejemplo del clima. Si dos dispositivos que están muy cerca el uno del otro presentan medidas muy distintas, puede ser que uno de los datasets sea poco confiable y se tenga que revisar inclusive si un par de estos dispositivos están presentando algún fallo o algún error. Otro ejemplo es que si estás trabajando con información de tus clientes y al unir un par de fuentes de datos te das cuenta de que existen discrepancias en las fechas de nacimiento, también entra en duda la confiabilidad de tu dataset. La cuarta característica es la relevancia. Si tu dataset contiene muchísima más información de la que necesitas, esto va a significar que tienes mucho trabajo por delante, puesto que tienes que revisar y descartar información, y que esto potencialmente va a ocupar tu tiempo, o en el peor de los casos, esta información extra va a introducir ruido en tu modelo, haciendo que su calidad no sea tan buena. Aquí es donde podríamos mencionar el cliché de que más información no significa mejor información. Claro, sé que esto es muy difícil de saber de antemano, es muy difícil saber con exactitud cuál es la información que vas a necesitar. Sin embargo, es uno de los aspectos que cuentan para hablar de calidad en un conjunto de datos. Dentro de la relevancia, también pondría la característica de un dataset de contener elementos únicos. Evitar la duplicidad de registros al máximo. Obviamente, un registro duplicado no es relevante en la gran mayoría de los casos. La quinta característica es la temporalidad. Debemos nosotros tener la confianza de que la información con la que estamos trabajando fue recolectada a tiempo, en una época relevante al problema con el cual estamos trabajando o el que queremos modelar. No es lo mismo recolectar información sobre la efectividad máxima de una vacuna 2 semanas después de que se aplicaron a recolectarla un año después. La información que ha sido capturada demasiado antes o demasiado después puede hacer que todo nuestro trabajo no valga la pena. En la temporalidad también pondría el hecho de saber cuál es la frecuencia con la cual se recolectó la información, o la frecuencia con la que se va a recolectar nueva información. Por ejemplo, si quieres estudiar los efectos de un medicamento que se debe tomar una vez al mes, probablemente tiene más sentido que la información también se recolecte mes a mes, en lugar de una sola vez cada año. La sexta característica es la granularidad. Esta se refiere al nivel de detalle que se captura en tu dataset. Un ejemplo, y esto es un ejemplo muy común, es que no es lo mismo tener un dataset de viajes que contenga la latitud y longitud exacta del inicio y fin de cada viaje, que uno que solamente contenga el detalle a nivel colonia o región. Muchas veces, con el propósito de anonimizar la información o de hacerla más digerible, suelen aplicarse procesos de agregación y resumen, comprometiendo un poco la calidad de los datos. Por último, y la séptima característica es la disponibilidad. Y esta disponibilidad no solamente quiere decir que estén accesibles en una base de datos a la que tengas acceso, o que estén en un archivo CSV que cualquiera pueda descargar de Internet. La accesibilidad también significa que debes tener el permiso o autorizaciones necesarias para hacer el uso de dicha información, para el propósito específico que tú tienes en mente. Hay datasets que tal vez te permitan realizar análisis y presentación de información agregada, pero no te permitan entrenar un modelo de Machine Learning con ella,
o presentar reportes en los que sea posible identificar a un individuo. Algo que quieres evitar al máximo es entrenar un modelo de Machine Learning, tan solo para darte cuenta después de que no puedes ponerlo en producción, porque no tenías permiso de utilizar los datos que utilizaste para entrenarlo. Como puedes ver, la forma que toman estas características de la calidad de los datos varían de dominio a dominio, e inclusive de problema a problema. Es muy, pero muy importante que comprendas de antemano el problema que quieres tratar de resolver, antes de comenzar la recolección u obtención de datos, para que siempre tengas en mente lo que significa un dataset de calidad para tu problema. Y bueno, ojo que esto no significa que no puedas comenzar tu trabajo con un dataset limitado o de baja calidad, y a partir de ahí ir iterando en la calidad de datos que tengas. De hecho, esta es una tendencia creciente en el desarrollo de soluciones en la ciencia de datos. Se le conoce como Data-Centric Machine Learning, o Machine Learning centrado en los datos. Habiendo ya hablado de en qué casos podemos nosotros utilizar el aprendizaje automático, es hora de mencionar las diferentes categorías en las que este puede ser clasificado. Y les hablaré de las implicaciones que conlleva cada una de ellas. La primera clasificación es entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Esta clasificación existe por la forma en que debe tomar la información que usamos para entrenar el modelo. En el modo supervisado, la información que necesitamos debe incluir, además de las entradas a nuestro problema, también las soluciones esperadas. A estas soluciones se les conoce coloquialmente como etiquetas. Nuestro modelo tiene que aprender que existe una relación entre un conjunto de entradas y la etiqueta que cada una de estas lleva asociado. De ahí es en donde viene la idea de la supervisión. Las etiquetas están ahí para ir guiando o supervisando el aprendizaje. Por ejemplo, si estamos tratando de clasificar entre distintas razas de perros, es muy común que junto a las fotografías de cada uno de los animales, que vamos a llamar nosotros entradas, también tengamos el nombre de la raza, que son las etiquetas. Otro buen ejemplo es cuando nosotros estamos tratando de predecir el costo de una casa. Tenemos nuestras entradas, que serían cosas como el tamaño de la propiedad, la fecha en que se construyó, cuántos baños tiene, y no sé, algunas otras características de la propiedad, y su correspondiente etiqueta, que es el precio por el cual se vendió esa casa en el pasado. Para reiterar, la idea es que el modelo aprenda que existe una relación entre cada entrada y la etiqueta correspondiente, con la esperanza de que esta relación pueda ser abstraída y generalizada por el modelo y el algoritmo que nosotros estamos utilizando, para luego poder realizar predicciones en el futuro, con nuevas entradas que nuestro modelo nunca antes ha visto. La contraparte es el modelo no supervisado, en el cual, y como ya te estarás imaginando, no requerimos de tener estas etiquetas. No requerimos tener estas etiquetas para encontrar patrones en la información. En este caso, no estamos esperando una etiqueta específica asociada a cada una de nuestras entradas. Los problemas que nos ayuda a resolver el aprendizaje no supervisado son varios. Por ejemplo, si tienes mucha información sobre las personas que visitan una tienda, puedes tratar de segmentarlos y agruparlos en distintas categorías para ofrecerles productos de acuerdo a sus patrones de consumo. De nuevo, el algoritmo te va a poder decir que fulanito y fulanita tienen patrones de compra similares. Sin embargo, no te va a dar una etiqueta explícita sobre cuál es este patrón. Solamente los va a agrupar y ya te tocará a ti o a alguien más darle una interpretación a dicho grupo. Otra de las cosas que podemos tratar de hacer es reducir las dimensiones de un dataset para hacerlo más comprensible para los humanos. Supongamos que te gustaría visualizar la información de los clientes que te mencioné anteriormente, fulanito y fulanita. Pero imagina que por cada cliente tienes 500 variables diferentes. Por ejemplo, imagínate que tienes el tiempo que pasan en la tienda, cada cuánto se detienen a observar productos, cuál fue el monto de su última compra, cuántos productos decidieron comprar la última vez que visitaron la tienda y demás. Si tratas de visualizar estas 500 variables, tu cerebro va a tener problemas. Es muy difícil que nosotros visualicemos más de 4 dimensiones. Sin embargo, usando un modelo de aprendizaje automático, nosotros podemos lograr reducir las dimensiones, conservando las variaciones y las características principales de nuestro dataset, a algo que podamos graficar en 2 o 3 dimensiones, algo mucho más sencillo para visualizar. Se pueden utilizar estas mismas técnicas para reducir las dimensiones de un dataset antes de usarlo para entrenar otro modelo de Machine Learning. Esto suena un poco complicado y no voy a entrar en detalles, pero esto es algo muy común, es decir, reducir las dimensiones antes de utilizar la información en otro problema de Machine Learning. Por último, supongamos que tienes esta dataset de usuarios y que recibes información diaria de nuevos clientes. Algo que un modelo podría ayudarte a encontrar es darte cuenta si de pronto hay variaciones en la forma en la que tus clientes están consumiendo. Tal vez te pueda avisar que tus clientes están pasando menos tiempo en determinado pasillo, o que tardan más en decidir qué comprar, o simplemente dejan de gastar tanto como antes. El aprendizaje no supervisado nos ayuda a detectar anomalías también. Existen otras formas de aprendizaje automático, denominadas híbridas, que combinan y expanden las dos categorías que te acabo de mostrar. Entre ellas, y solamente las voy a listar, existen el aprendizaje semisupervisado, el cual no requiere que tengamos una gran cantidad de etiquetas a diferencia del aprendizaje supervisado. Sin embargo, se sacrifica un poco en el tiempo del desarrollo y en la calidad del modelo producido.
Tenemos también el aprendizaje multitarea, en el que, como su nombre lo indica, se trata de aprender distintos objetivos. Como por ejemplo, en una foto tratar de identificar si hay un perro o un gato, a la vez que tratamos de identificar si la foto fue tomada de día o de noche, o el día estaba nublado o el día estaba asolado. Otra forma de aprendizaje es el aprendizaje reforzado, en el que una computadora aprende a través de ser colocada en un entorno en el que recibe castigos y recompensas, de acuerdo a cómo es que se va desempeñando. Y bueno, hay más. Sé que estos métodos de aprendizaje suenan muy divertidos y retadores, pero por el momento no vamos a profundizar en ellos. Ya vendrá un curso especializado en el cual podamos hablar más a detalle. Otra de las formas en las que podemos diferenciar los tipos de modelo es por la forma en la que son entrenados. En este ámbito, es usual que existan modelos y algoritmos que tengan que aprender en modo batch, offline o fuera de línea. Esto quiere decir que el modelo es entrenado y después es puesto en producción. Hacer esto es una práctica muy común, y se da cuando tenemos que tomar en cuenta una gran cantidad de información para entrenar el modelo. Este proceso puede tomar horas, ya sea por el mismo tamaño de la información, el tipo de modelo que estamos utilizando o el algoritmo que estamos empleando para tal propósito. Uno debe determinar cada cuándo se lleva a cabo este proceso, pero usualmente el tiempo entre entrenamientos no es menor a un día. La contraparte al modo batch de entrenamiento es el entrenamiento en línea o online, que permite que el modelo aprenda de forma continua e incrementalmente. Cada que hay una observación o un conjunto pequeño de estas, el sistema es entrenado sin comenzar desde cero, como es el caso del método que les mencioné anteriormente. Ojo, que esto no quiere decir que el modelo se entrena directamente en producción. A pesar de que hay algunos modelos y algoritmos que permiten esto, no es una práctica tan común actualmente. Puedes ver el modo online como una versión más rápida del modo offline, con entrenamientos frecuentes, que suceden en intervalos de horas o inclusive minutos. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué no utilizar siempre online learning? Siempre si suena tan maravilloso. Y la respuesta es muy sencilla. Es muy costoso. Es costoso para echarlo a andar, es costoso para mantenerlo en forma también. Además de que está enfocado a modelos que resuelven problemas que pueden cambiar en cuestión de minutos, como sistemas financieros o, por ejemplo, un sistema que se encargue de gestionar el tráfico en una ciudad. El aprendizaje. Una tercera distinción es la del tipo de aprendizaje basado en modelos o el basado en instancias. El aprendizaje automático basado en modelos utiliza los datos para generar un modelo que más o menos es capaz de reproducir el comportamiento exhibido por la información de entrenamiento. Una vez que se han aprendido los parámetros del modelo, podemos nosotros descartar la información que utilizamos para entrenarlo y utilizar los parámetros ya aprendidos para realizar nuevas predicciones en nueva información. Por otro lado, el aprendizaje basado en instancias utiliza la información de entrenamiento para generar nuevas predicciones, que es por eso que los modelos basados en instancias suelen ser más grandes en tamaño. No podemos descartar la información tan fácilmente. Habiendo dicho esto, la gran cantidad de aprendizaje automático es basado en modelos y no en instancias. Y también, generalmente, esto no es algo de lo que tú debas preocuparte, al menos cuando vas comenzando. De los modelos que veremos en este curso, solamente el de K-Nearest Neighbors y el de K-Means son basados en instancias. La última división de la que te quiero hablar es la del aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. La cuarta y última diferencia es la del aprendizaje superficial o shallow y el aprendizaje profundo o deep learning. No dejes que estos nombres te confundan. Ambos son buenos y tienen utilidad en diferentes escenarios. De hecho, la gran mayoría de machine learning en la industria es aún superficial, precisamente porque funciona muy bien. La diferencia entre estos dos tipos de aprendizaje radica en que en el aprendizaje superficial, el modelo aprende directamente de las características de los datos de entrada, mientras que en el deep learning, el modelo aprende de las capas interiores de una red neuronal. Para fines sencillos y de identificación, el aprendizaje profundo se trata solamente de grandes redes neuronales, y el aprendizaje superficial son todos los otros modelos de machine learning. Antes de terminar, es importante mencionar que el hecho de que existan estas categorías no significa que entre ellas sean mutuamente excluyentes. No es que un modelo sea supervisado y ya, sino que un modelo puede ser supervisado y ser un modelo que funcione con aprendizaje superficial. Es decir, las podemos combinar. Hemos hablado ya mucho sobre aprendizaje automático, e inclusive les he dado algunos ejemplos de problemas que podemos resolver con el machine learning. Sin embargo, hasta ahora no hemos definido claramente qué tipos de tareas se pueden resolver con esta poderosa herramienta. Hay diversas cosas que nosotros podemos afrontar. Las dos primeras son las más comunes, sin embargo, no son las únicas. La primera tarea se trata de la regresión. Este es parte del subgrupo de aprendizaje supervisado. Nosotros utilizamos la regresión cuando la etiqueta que queremos predecir es una variable continua, es decir, un número. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico que es el de predecir el precio de una casa. Entre otros ejemplos, también podríamos nosotros tratar de predecir la cantidad de agua de lluvia que caerá en un día determinado o el precio ideal de un anuncio en una página web. La segunda tarea es la de la clasificación. De nuevo, esta tarea cae dentro del grupo del aprendizaje supervisado. A nosotros nos toca usar clasificación cuando la etiqueta que queremos predecir forma parte de un conjunto discreto. Por ejemplo, nosotros podríamos crear un modelo que prediga si una persona va a comprar una casa a un precio determinado. O tal vez un modelo que nos diga qué clima vamos a tener la siguiente semana. O que nos diga qué objetos aparecen dentro de una imagen.
Dentro de la clasificación existe una subdivisión, y es que nosotros podemos tener clasificación binaria, es decir, un modelo que simplemente diga sí o no. Podemos también nosotros tener una clasificación multiclase, es decir, un modelo que nos entregue como resultado una sola etiqueta de un conjunto de 3 o más opciones. Y también podemos tener una clasificación multietiqueta, es decir, un modelo que nos dé como resultado múltiples etiquetas de dentro de un conjunto de opciones. Otra de las tareas, y esta pertenece al aprendizaje no supervisado, es la tarea de clusterización o agrupamiento. Como su nombre lo dice, esta tarea consiste en agrupar un conjunto de objetos de tal modo que los objetos dentro de un grupo sean similares el uno con el otro, y dos objetos de grupos diferentes sean distintos entre sí. Obviamente, la forma en la que definimos la distancia entre dos objetos va a depender mucho del dominio en el cual estáis trabajando. Pero espero se entienda la idea. ¿Has usado Twitter? Seguramente es muy probable que para agrupar tweets similares en los famosos trending topics haya por ahí dentro un algoritmo de clusterización. Otra de las tareas es la detección de anomalías. Esta tarea también pertenece al conjunto de algoritmos no supervisados. Se trata de identificar elementos que resulten sospechosos dentro de un conjunto. El que resulten sospechosos obviamente depende de qué tan distintos sean estos elementos del resto de los objetos que provienen de la misma fuente. Las suposiciones básicas de un problema de este tipo es que los eventos anómalos son extremadamente raros y que son significativamente diferentes de aquellos que no lo son, que no son sospechosos. Un ejemplo de detección de anomalías se puede dar en el caso de la detección de fraudes bancarios, en los que la gran mayoría de transacciones son válidas y solamente unas cuantas son producto de fraude. Otra de las tareas es la generación de contenido. Esta es una de las tareas que están teniendo un gran éxito en estos últimos años. Utilizando el aprendizaje automático podemos nosotros crear nuevos rostros, nuevos sonidos, nuevas pinturas, entre otras cosas nuevas. Este es un caso muy particular, ya que utiliza una combinación de distintos tipos de modelo, por ejemplo un sistema de clasificación y uno que actúa como sintetizador o generador de información. Las redes neuronales son los que más destacan en esta tarea de Machine Learning. Otra de las tareas es la de la reducción de dimensiones. De nuevo, esta tarea pertenece al conjunto de tareas de aprendizaje no supervisado, y se trata de tomar un conjunto de datos en donde cada observación está formada por múltiples dimensiones o variables. Nosotros luego procesamos este conjunto de datos para tratar de encontrar un conjunto que contenga la menor cantidad de dimensiones o variables sin perder muchas de las propiedades y la esencia del conjunto original de datos. La reducción de dimensiones no tiene grandes casos de uso que sean tan visibles o tan prominentes, sino que esta reducción de dimensiones es más bien utilizada en pasos intermedios, en el análisis de datos y en la creación de modelos. También nos ayuda en la visualización de datos y, obviamente, en la extracción de características o feature engineering. La gran mayoría de problemas que has escuchado o escucharás que son resueltos con Machine Learning pertenecen a alguna de estas tareas que te acabo de mencionar, o a alguna combinación de ambas. Aquí quisiera dedicarle un pequeño paréntesis a este tema. Si bien el aprendizaje automático suena como magia, y en realidad es una maravilla que nos puede ayudar a resolver problemas de forma rápida y a veces muy sencilla, es importante aclarar que no podemos nosotros simplemente tomar un montón de datos y dárselos a una computadora y dejar que esta computadora resuelva nuestro problema. La cosa no funciona así. Es importante realizar un análisis exhaustivo previamente para entender cuáles de todas las variables con las que cuenta tu dataset tiene algún poder predictivo y vale la pena pasársela a la computadora a la hora de entrenar un modelo. Además de que realizar un buen análisis te dará certeza a la hora de explicar por qué es que un proyecto vale la pena ser llevado a cabo. El trabajo de un data scientist no es solamente entrenar modelos de machine learning, también involucra poder explicar las razones detrás de ellos y por qué es que funcionan. Y ni hablar de que un algoritmo de machine learning no puede tomar la mayoría de los datos crudos, ya les hablé de esto anteriormente. Es necesario procesarlos de tal modo que podamos tomar una observación en el mundo real y transformarla en una representación numérica, que la computadora pueda procesar. El análisis de datos también te va a ayudar en esta tarea. Y de hecho, entre mejor sea el análisis que realices, más sencillo va a ser el modelado, puesto que mientras que nosotros tenemos una influencia limitada sobre cómo es que se crea el modelo, nosotros tenemos control completo sobre la forma en la que hacemos el análisis. El análisis de datos es un mundo por sí solo, y en este curso no vamos a tocar mucho el tema, pero puedes encontrar cursos relacionados a este, y que créeme, vale muchísimo la pena que inviertas tiempo en estudiar análisis de datos también. Y bueno, fin del paréntesis. Recuerda, el análisis de datos es muy importante. Seguramente aquí mismo encontrarás cursos que te ayudarán a aprender esta habilidad tan valiosa dentro de la ciencia de datos. Ya les hablé anteriormente sobre la diferencia entre modelos y algoritmos. Ahí mencioné un poco sobre la diferencia entre parámetros e hiperparámetros. Pero antes de comenzar a hablar sobre algoritmos básicos de Machine Learning, quisiera reiterar la diferencia entre estos dos tipos de valores, que si bien suenan parecidos, parámetros e hiperparámetros, en realidad su origen y funcionalidad son distintos. Los hiperparámetros son argumentos y decisiones que nosotros, los científicos de datos o ingenieros de Machine Learning, elegimos para influenciar el comportamiento del algoritmo que va a entrenar nuestro modelo. Esa es nuestra tarea, encontrar estos valores y las mejores configuraciones para maximizar el desempeño del modelo. ¿Recuerdas el conjunto de datos de validación? Es para esto que nosotros lo vamos a utilizar. Por otro lado, los parámetros son valores que definen el modelo, que ha sido entrenado por el algoritmo entrenador.
Los parámetros son modificados directamente por el algoritmo. Nosotros, como desarrolladores de Machine Learning, no tenemos acceso a modificar estos valores. Ese es el punto del algoritmo, de encontrar los mejores parámetros que maximicen el desempeño del modelo. Todo esto con la ayuda del conjunto de datos de entrenamiento. En resumen, los hiperparámetros son valores y decisiones que nosotros, los científicos de datos, establecemos para mejorar la calidad del algoritmo que va a entrenar nuestro modelo. Por otro lado, los parámetros son valores que el algoritmo de entrenamiento le va a dar a nuestro modelo. Ahí es donde radica la diferencia. Antes de comenzar a hablar más sobre Machine Learning, les quiero contar sobre una biblioteca que nos será de gran ayuda cuando vamos a comenzar a escribir código para que las computadoras aprendan. La gran mayoría de las veces, y particularmente si no te dedicas a la investigación, no tendrás que escribir un algoritmo de entrenamiento desde cero, puesto que ya existen implementaciones bien hechas de los métodos y técnicas más comunes del mundo de Machine Learning. La biblioteca de las que les quiero hablar ahora es scikit-learn, que es una más de la familia de los kits científicos para Python. En tu carrera como científico o científica de datos, te encontrarás con otros de estos kits. Por ejemplo, scikit-spatial, scikit-time y, probablemente uno de los más famosos, scikit-image. Esta biblioteca es buena tanto para principiantes como para aquellos y aquellas con experiencia. Me atrevería inclusive a decir que esta es la navaja suiza del aprendizaje automático con Python. Yo y los equipos en los que he trabajado hemos puesto código de scikit-learn en producción. Scikit-learn contiene herramientas para llevar a cabo aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, selección, evaluación, inspección y persistencia de modelos, además de carga y preprocesamiento de datasets, e inclusive utilidades para visualizar nuestros datos. Gran parte del éxito y de la popularidad de scikit-learn proviene del hecho de que ofrece una interfaz consistente a través de la cual podemos interactuar con los complicados algoritmos de entrenamiento, utilidades y todos los trucos que los miembros de la comunidad han contribuido a lo largo de los años, puesto que scikit-learn es una herramienta open source. A pesar de que no nos detendremos tanto en el uso específico de scikit-learn, sí les hablaré de las características principales de esta herramienta, puesto que mostraré un poco de código que utiliza scikit-learn y Python. Como les mencioné, esta biblioteca ofrece decenas de algoritmos de aprendizaje automático y los modelos que estos te entrenan. Estos, en el universo de scikit-learn, son conocidos como estimadores, o estimators en inglés. Estos estimadores requieren de ser entrenados haciendo uso de un método llamado fit, de la clase que los implementa. Por ejemplo, mira este código que se utiliza para entrenar un modelo para clasificar, conocido como Random Forest, que más adelante veremos cómo es que funciona. Cuando hablamos de un estimador, el método fit recibe generalmente dos argumentos. Una matriz de características X, que es el conjunto de ejemplos del cual deseamos que nuestro modelo aprenda, y un arreglo de valores llamado Y, en este caso, que corresponde con las etiquetas que corresponden a las características de entrada en X. Una vez entrenado, nuestro estimador puede ser utilizado para predecir nuevos valores, utilizando el método predict, como se muestra en el siguiente código. Al método predict le pasamos una matriz de características X en forma similar a la que se utilizó para entrenar, pero en este caso contiene información sobre la que queremos que el modelo nos dé una predicción. Asimismo, como ya lo mencioné anteriormente, muy rara vez podemos utilizar la información cruda para hacer machine learning. Casi siempre es necesario realizar alguna especie de transformación o preprocesamiento de la información. Y scikit-learn, al ser la navaja suiza del área, también nos ofrece herramientas para realizar estas tareas a través de algo conocido como transformadores, o transformers, por su palabra en inglés. Estos transformers también ofrecen un método llamado fit, que nos sirve para preparar la clase con la información necesaria. Toma por ejemplo la clase standard scalar. En este caso, el método fit toma únicamente una matriz como argumento, a partir de la cual prepara su estado interno,
a partir de la información que contiene nuestro dataset. La diferencia entre un transformador y un estimador es que, si bien ambos tienen un método fit, el transformador, en lugar de predecir, transforma, lo cual significa que en lugar de un método llamado predict, tiene un método llamado transform. En los siguientes videos les hablaré de algunos modelos de Machine Learning, y también les mostraré qué clases de scikit-learn nos implementan. Habiendo hablado ya sobre las tareas del Machine Learning, toca hablar de qué algoritmos pueden ser usados para llevarlas a cabo. Vamos a comenzar por uno de los más básicos, y que ayudan a sentar bien las bases para los demás modelos. La regresión lineal es uno de los métodos estadísticos más usados cuando se trata de modelar la relación entre dos variables continuas. Una de las variables, la de entrada, es considerada como la variable explicativa, que también es llamada variable independiente, y la otra, la de salida, es considerada como la variable dependiente. Toma en consideración la siguiente ecuación. Esta es la ecuación que define una línea que representa una relación entre los valores de x, es decir, nuestras variables de entrada, y los valores de y, es decir, nuestras variables de salida. Un modelo lineal predice valores tomando una suma ponderada de las características de entrada, más un valor llamado sesgo o bias. Lo que ves en la diapositiva es la forma más básica de una regresión lineal. La ecuación de una regresión lineal múltiple es la siguiente. Como puedes ver, es solamente una extensión de la regresión lineal simple. Para ver cómo es que se puede entrenar un modelo de regresión, usemos el ejemplo de la regresión simple. Para este video, vamos a trabajar con un dataset de juguete, es decir, sin datos reales. Lo importante es que tenemos una variable independiente x y una variable dependiente y. Tú puedes asignarles nombres, como por ejemplo, x puede ser la presión atmosférica e y la temperatura. O x puede ser el tamaño en metros cuadrados de una casa e y su precio. En fin, como dije, lo importante es que tenemos x, nuestras features, o variables, y tenemos nuestro y, es decir, nuestro target u objetivo. Volvamos a la ecuación que les mostré al inicio. Es la ecuación de la recta, sí. Sin embargo, podemos decir que es un modelo de Machine Learning, en el que x toma la forma de nuestras variables de entrada e y nuestro objetivo a predecir. La tarea de nuestro algoritmo es aprender los valores para las variables a y b. Tanto a como b reciben otros nombres en el mundo de Machine Learning, nombres que serán muy utilizados no solamente para la regresión lineal, sino en otros lugares más. Así que esto es importante que recuerdes. B es conocido como weights o pesos y A es conocido como bias o sesgo. Para continuar con esta explicación, vamos a reescribir la ecuación de la siguiente manera. Para ponerlo un poco en lenguaje natural, esta fórmula nos dice que la predicción número i es igual a W0 más W1 multiplicado por la variable de entrada x, y. Les recuerdo, el objetivo es encontrar los mejores valores para W0 y W1. Ahora, antes de seguir, debemos tener una forma de medir qué también es que nuestro modelo está prediciendo valores. Es por eso que vamos a introducir otra ecuación, en donde predicción número i o predicción subíndice i es el resultado de la ecuación anterior. Para poder visualizar lo que esta ecuación significa, mira la siguiente animación. Los círculos azules son los valores reales de nuestro objetivo, mientras que los triángulos son los valores que nuestro algoritmo ha predecido. Como puedes ver, entre más lejanos estén estos valores uno del otro, más alto será el valor de la función anterior. Y por el contrario, mientras más acertadas sean nuestras predicciones, más cercano a cero será el valor de la función. Esta función es una función bastante conocida, que lleva por el nombre mean squared error, o error cuadrático medio. En esta función, entre más grandes sean los errores, más grande será el valor de j de nuestra función. Sin embargo, nosotros la vamos a conocer simplemente como función costo, o cost function. Así como esta función, existen varias otras que nos pueden ayudar a medir qué tan mal nuestro algoritmo está prediciendo. Y todas estas son llamadas cost function, o funciones de costo. Pero de nuevo, para fines de este video, nosotros vamos a trabajar únicamente con la de mean squared error. Esta función de costo nos ayudará para seleccionar W0 y W1 de tal modo que nuestros errores se acerquen lo más posible a cero, es decir, que nuestras predicciones se acerquen lo más posible a los valores reales. Acá hay otra clave. Lo que nosotros queremos hacer es minimizar la función de costo, puesto que ya vimos que lo más cercano que esta función se acerque a cero, será lo más cercano que nuestro algoritmo se acerque a predecir los valores reales de nuestro modelo. Para esto, haremos uso de una técnica conocida como gradient descent, o gradiente descendiente. Esta técnica, en pocas palabras, nos ayuda a encontrar el valor de las variables independientes en una función para minimizarla. De nuevo, recordemos que nosotros queremos minimizar nuestra función de costo. En nuestro caso, la técnica del gradiente descendiente implica derivar parcialmente la función de costo con respecto a las variables que queremos optimizar, que en nuestro caso es W0 y W1. No te preocupes por memorizar estas ecuaciones. Lo único que debes entender en este momento es que estas ecuaciones nos ayudarán a elegir los mejores valores para nuestras variables W.
El nombre de esta técnica proviene de que estas ecuaciones son conocidas como gradientes y nos ayudan a movernos en la dirección en la que la función de costo decrece con mayor velocidad. Es decir, que se vuelve a cero con mayor velocidad. Después, debemos nosotros seleccionar valores iniciales para W0 y W1. Valores aleatorios funcionan perfectamente. Una vez seleccionados, debemos ir actualizando, de manera simultánea, estos valores con las siguientes fórmulas. Puedes verlo de esta manera. A cada actualización, estás dando un paso en la dirección en la que la función decrece más rápido, hasta llegar a un punto en el que tanto W0 como W1 convergen. Es decir, que dejan de cambiar tanto, o dejan de cambiar completamente, lo cual significa que hemos llegado a un valor mínimo para nuestra función, logrando así minimizar la función. Por cierto, en estas fórmulas acabo de introducir un valor nuevo, un valor representado por alfa en las ecuaciones, que en el mundo de Machine Learning se conoce como velocidad de aprendizaje, o Learning Rate. Este es un valor que nos ayudará a controlar el tamaño del paso que damos en cada una de las actualizaciones a los parámetros W. Este es un hiperparámetro de la regresión lineal, que nosotros debemos y podemos establecer de antemano. Solamente para que te des una idea, mira el efecto que tiene utilizar la técnica del gradiente descendiente con distintos valores para la velocidad de aprendizaje en la función x cuadrada. En la animación de la izquierda nos estamos acercando al mínimo. Sin embargo, la velocidad es muy lenta. En la animación de la derecha, solamente estamos rebotando de un lado a otro en la función. Nunca vamos a llegar al valor mínimo. Esto es porque el learning rate es demasiado alto. Mientras que en la gráfica del centro se ve un poco más como lo que en realidad estamos buscando. Nos acercamos al mínimo a buena velocidad. En fin. Con esto resuelto, nosotros podemos aplicar el algoritmo a nuestro problema. Seleccionamos aleatoriamente unas Ws e iteramos hasta encontrar el valor mínimo. Que bueno, debes saber, no necesariamente cero en todos los casos, puesto que las funciones que representen nuestros modelos pueden ser mucho más complicadas que una regresión lineal. Pero bueno, como ves, a cada paso se va actualizando una línea que mejor describe a todos nuestros puntos, y esta línea nos va a permitir hacer predicciones en el futuro. Quiero aclarar que el gradiente descendiente no es el algoritmo que normalmente se utiliza para calcular los parámetros W dentro de una regresión lineal. Existen otros métodos que son un poco más rápidos. En este caso, solamente presenté el gradiente descendiente en esta sección porque se me hace un buen problema para presentarlo. Para predecir, una vez que nosotros hemos llegado a un mínimo, podemos utilizar los parámetros aprendidos, nuestras Ws. Para usarlos en nuestras predicciones, bastaría con tomar estos valores y usarlos en la fórmula inicial para obtener futuras predicciones, como puedes ver en esta gráfica. Tal vez ya te hayas dado cuenta, pero si usas una línea recta, te darás cuenta de que no siempre es la mejor forma para describir nuestros datos. Muchas veces, esta técnica solamente nos da una buena aproximación. Ahora, del mismo modo que cuando nosotros lidiamos con una sola variable, pues es posible utilizar esta técnica de la regresión con funciones que dependen de múltiples variables. Imagínate una regresión en la que en lugar de tratar de ajustar una línea, estamos tratando de ajustar un plano, o un hiperplano cuando estamos trabajando con múltiples variables. Esto se llama como regresión multivariable. Así es como se ve la implementación de una regresión lineal en la biblioteca de scikit-learn. Además de darnos acceso a las predicciones a través del método predict, también tenemos acceso a nuestros parámetros, los parámetros W que les presenté en estas diapositivas del modelo a través de las propiedades coef- e intercept-. La regresión logística nos ayuda con problemas de clasificación, es decir, aquellos que modelan la relación entre un conjunto de variables continuas y una variable discreta, que toma uno solo de entre dos valores como respuesta, es decir, una clasificación binaria, si recuerdas. El modelo es extremadamente similar al usado en la regresión lineal, salvo que el resultado de la ecuación de la regresión es pasado a través de la función sigmoide, para restringir a que los valores de salida existan en el intervalo de 0 a 1. En este caso, 0 es asociado con uno de los valores de las etiquetas de nuestro problema, y 1 con el otro. Por ejemplo, pensando en un modelo que va a ser usado para decidir si un texto es spam o no, podemos definir la etiqueta spam como 1 y no spam como 0. Hay diversas formas de resolver este problema y encontrar los valores para los parámetros W. Una de ellas, que no es necesariamente la más eficiente, es la misma usada para el problema de la regresión lineal, el gradiente descendiente. El gradiente descendiente tratará de minimizar la diferencia entre el valor entregado por el modelo y el valor esperado, recordando que gracias a la función del sigmoide, los valores del modelo estarán siempre entre 0 y 1, por lo que podemos seguir midiendo la distancia entre el valor predicho y el valor verdadero. Una vez que el modelo ha sido entrenado, nosotros podemos nuevamente tomar los parámetros e usarlos para realizar nuevas predicciones a partir de la información que nosotros vayamos refiriendo, a partir de la nueva información que nosotros vayamos recibiendo. La peculiaridad con un modelo de regresión logística es que a la salida no vamos a obtener un valor concreto, sino un rango entre 1 y 0. Nosotros podríamos obtener un valor de 0.7 o de 0.2. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer un umbral, una frontera a partir de la cual un resultado será considerado como positivo o negativo.
Este umbral es normalmente establecido a 0.5. Sin embargo, es posible calibrar la regresión logística de tal modo que nosotros obtengamos mejores resultados para nuestro problema. Es posible extender este modelo a una clasificación multiclase. Como ya lo dije, la regresión logística es usada para realizar clasificación binaria. Así es como se ve un modelo de regresión logística utilizando clases con scikit-learn. Los árboles de decisión son una herramienta que nos ayuda a visualizar los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas entre sí. Los árboles comúnmente comienzan en un solo nodo y se van partiendo conforme las decisiones derivadas van sucediendo. Al final, la forma que queda es la de un árbol. De ahí es de donde viene el nombre, árboles de decisión. Estos árboles son usados comúnmente por individuos o compañías para determinar cuál es el mejor camino para tomar y obtener el máximo beneficio. Sin embargo, también podemos nosotros utilizar los árboles de decisión para clasificar cosas. Por ejemplo, puedes ver este árbol que usamos para determinar si un animal es un pez. Usualmente, los árboles de decisión son construidos manualmente, ya sea por analistas dentro de la empresa o hasta por nosotros, cuando creamos un programa que contiene algunos cuantos ifs para determinar el resultado de una operación. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de tener que crear un árbol manualmente, pudiéramos dejarle esta tarea a una computadora? Pues ya estaríamos hablando de Machine Learning. Hay diversas formas en las que una computadora puede generar un árbol de decisión a partir de un conjunto de datos, o dataset. Sin embargo, las más comunes comienzan de arriba hacia abajo, lo cual significa que nosotros comenzamos nuevamente por el nodo raíz, en donde tenemos todo el dataset completo. Después, el algoritmo selecciona una variable, y luego un valor específico de esta variable, que nos da la mejor división de los datos. Por cada una de estas divisiones, el algoritmo genera dos nuevos nodos. Cada uno ahora contendrá una versión reducida de nuestro dataset. Y luego se aplica el mismo procedimiento que al nodo raíz, es decir, seleccionar una variable y un valor de esta para volver a dividir de la mejor manera nuestro dataset. Este es un proceso recursivo que se repite hasta que llegamos a un nodo para el cual ya no sea posible realizar una división de nuestras observaciones. Después, cuando nosotros queremos realizar una nueva predicción, simplemente podemos tomar la nueva instancia de nuestros datos y seguir las decisiones que el árbol creó para llegar al resultado. Volviendo un poco a la construcción del árbol. Cada algoritmo tendrá la mejor manera de separar el dataset. Ahora, si te das cuenta, nuestros árboles pueden volverse muy específicos, algo que en el mundo de Machine Learning se conoce como overfitting, que ya veremos un poco más adelante. Esto nos puede llevar a que las decisiones tomadas por el algoritmo no sean tan buenas. Entonces, a veces podemos decidir cortarle unas cuantas hojas al árbol para mitigar este problema. Este proceso se llama pruning. Ahora, si bien usar un árbol para realizar predicciones es bueno hasta cierto punto, regularmente en Machine Learning se crean varios árboles, cada uno con pequeñas variaciones en las decisiones que se crean, con el objetivo de obtener diversas opiniones a la hora de predecir la categoría o el valor de una nueva instancia. Este conjunto de árboles se les conoce con el nombre de bosques aleatorios. Varios árboles forman un bosque. O también se les conoce como random forest, por su nombre en inglés. Los bosques aleatorios, o random forest, son considerados uno de los mejores algoritmos en Machine Learning, y siempre son un buen comienzo cuando quieres realizar una tarea de clasificación o inclusive de regresión. Muchos de los frameworks más populares de Machine Learning implementan algoritmos de random forest que puedes utilizar directamente en tus proyectos. Y bueno, a pesar de que los bosques aleatorios son usados comúnmente para llevar a cabo clasificación, también existe una versión de este modelo que puede usarse para llevar a cabo tareas de regresión. Para concluir, así es como nosotros podemos hacer uso de la clase Random Forest Classifier disponible en scikit-learn para tener acceso a crear nosotros nuestros propios bosques aleatorios para clasificar instancias. El modelo de los K, vecinos cercanos, es otro modelo predictivo para llevar a cabo la clasificación, que muchas veces se suele usar debido a su relativa simplicidad de implementación. Partamos de un ejemplo. Imagina que tienes que adivinar por qué partido político voy a votar. Una forma de acercarse al problema sería identificar a mis vecinos y ver a qué partido apoyan. Y cuando hablo de vecinos, no solamente hablo en términos geográficos. Tal vez quieras ver a mis vecinos de carrera, la gente que estudió lo mismo que yo, o a mis vecinos de familia, la gente que tiene la misma cantidad de hijos que yo, y así sucesivamente. Al final de cuentas, si sabes que vivo en una ciudad, que estudié una maestría y que aún no tengo hijos, y sabes que la gente de mi alrededor le va al partido de Vaquitas Marinas Unidas, puedes comenzar a darte la idea de que tal vez yo también apoyo a esos mismos. Esa es la idea detrás del modelo de los vecinos cercanos. Para hacerlo funcionar, necesitamos principalmente de dos cosas. Una forma de medir la distancia y suponer que los objetos que están cerca el uno del otro, obviamente, dada la distancia que definimos en el punto anterior, son similares. El modelo de los vecinos cercanos no aprende los patrones escondidos en nuestro dataset de entrenamiento. Lo que hace es prácticamente memorizar todo el dataset de entrenamiento.
y todas las predicciones subsecuentes estarán dictadas por qué tan cerca esté una nueva observación de los puntos que ya hemos visto anteriormente. Es también por eso que esto es considerado un modelo simple en cuanto a la interpretación de sus resultados, puesto que un punto es clasificado como X o Y simplemente por los elementos que estén más cercanos a este. Si te estás preguntando el porqué de la K en K vecinos cercanos, la explicación es igual de simple. Cuando hablamos de vecinos cercanos, tenemos que definir cuántos de estos vecinos cercanos vamos a consultar antes de tomar una decisión. Cuando K es igual a 1, solamente tomamos al punto más cercano. Cuando K es igual a 2, consultamos a los dos más cercanos, y así sucesivamente. Podremos establecer K igual a N, en donde N es el número total de elementos dentro de nuestro dataset de entrenamiento. Pero como ves, esto no es tan útil. El valor de K es un hiperparámetro de este modelo. Si eliges K igual a 1, el modelo es muy sensible al ruido, y sus resultados no serán los correctos. En particular, cuando lo ponemos en producción. Por otro lado, si eliges K igual a 200, el modelo tendrá problemas para generalizar, puesto que el resultado estará dado por los 200 vecinos más cercanos, resultando en un modelo muy ambiguo, algo que provocará que no se desempeñe bien ni en los datos de entrenamiento y, por supuesto, no se desempeñará bien en producción. Hay formas de elegir K, pero todas ellas dependen de realizar experimentos sobre nuestros datos, entrenando y reentrenando el modelo, hasta encontrar el valor que nos dé el mejor resultado para nuestro dataset. Así es como nosotros podemos utilizar KNN o K-Nearest Neighbors en la biblioteca de Scikit-learn. El valor de K es establecido al momento de crear la clase con el argumento n-neighbors. Otro de los modelos fundamentales en el aprendizaje automático es el de las máquinas de soporte de vectores. Por el momento, vamos a ver el caso de la clasificación binaria, puesto que Support Vector Machines, o SVM, en su forma más básica, es un modelo de clasificación binaria. Para los fines de esta explicación, imagina que tenemos un dataset que consiste de dos variables y que queremos clasificar entre perros y gatos. A los perros les vamos a asignar la etiqueta -1 y a los gatos la etiqueta +1, o 1 positivo. Una vez que tenemos nuestros datos, podemos comenzar con el algoritmo, que como ya lo mencioné, se llama Support Vector Machine, o máquina de soporte de vectores. La idea detrás del algoritmo consiste en colocar cada una de nuestras instancias en un espacio multidimensional. En nuestro caso, y por la simplicidad que requiere tener esta explicación, vamos a utilizar solamente dos dimensiones. Una vez que las instancias estén colocadas, nosotros vamos a tratar de buscar una división adecuada para nuestros datos, una línea que los separe. En muchos lugares, ustedes verán que esta división es conocida como hiperplano o hyperplane. En nuestro caso, que estamos lidiando únicamente con dos dimensiones, este hiperplano se vería así. Y es que un hiperplano en dos dimensiones es una sola línea. Pero recuerda, es posible y muy probable que tu dataset contenga más dimensiones, más variables de entrada. Ahora vamos a ver un poquito de matemáticas. La idea es encontrar un hiperplano, y un hiperplano está caracterizado por la siguiente ecuación. Pensemos nuevamente en nuestro caso de dos dimensiones. Un hiperplano, es decir, una línea, está dado por la siguiente ecuación. Si reemplazamos x1 por x, x2 por y, b0 por b y b1 por m, y contando con que podemos además transformar b2 en -1, ¡wow! Es la ecuación de la recta, ¿cierto? Es justamente lo que les decía, un hiperplano en dos dimensiones es solamente una recta. Ahora sí, volvamos a la clasificación. Aceptando que existe una línea que separa las dos clases, tenemos que los puntos que existen sobre esta línea cumplen con la siguiente ecuación. B0 más B1 por X más B2 por X es mayor a 0. Y que los que están debajo cumplen con la siguiente ecuación. B0 más B1 por X más B2 por X es menor a 0. Con esto en mente, podemos comenzar a relacionar nuestras etiquetas -1 y 1 positivo con estas ecuaciones. Entonces, tenemos que una observación está sobre el plano si su etiqueta es 1 positivo, o está debajo del plano si su etiqueta es 1 negativo. Para clasificar una nueva observación, digamos X compuesta por X1 y X2, su etiqueta estará determinada por el signo del resultado de aplicar la ecuación B0 más B1 por X más B2 por X. Y en este caso, nuestra nueva observación será clasificada como gato si el resultado es positivo, o como perro si el resultado es negativo. Pero bueno, ¿en dónde aparece el Machine Learning? La idea del Machine Learning consiste en aprender los parámetros B de este plano, puesto que no solamente basta con encontrar un solo plano, o en nuestro caso una línea, sino en encontrar el que separe óptimamente a nuestros datos de entrenamiento. Y esto lo vamos a lograr maximizando una cantidad conocida como el margen, o margin. ¿Recuerdas que en la regresión lineal estábamos minimizando la cantidad de pérdida? Pues bien, acá, en este modelo, se trata de maximizar una cantidad. El margen es la distancia entre los puntos más cercanos al ya mencionado hiperplano, o la cantidad gamma que se muestra en esta gráfica, en esta imagen. Este margen es la distancia del hiperplano a los puntos más cercanos de distintas clases. Esto impone una restricción dura en cuanto a este margen, y es que en teoría el margen debe estar vacío. No debe haber ningún solo punto dentro de este.
Por cierto, el nombre de este algoritmo, Support Vector Machines, proviene del nombre que se le da a los puntos que determinan el margen. Sí, esos que están justamente en la frontera. Estos puntos son conocidos como vectores de soporte, o support vector. Y es que es precisamente de ahí de donde este algoritmo obtiene su nombre. Digamos que dentro de todo nuestro dataset de entrenamiento, estos dos son los únicos puntos importantes al momento de predecir. Ahora, la tarea del algoritmo de SVM es encontrar la mejor línea para separar las dos clases de objetos. Puede que te estés preguntando, ¿y qué ocurre cuando nosotros no podemos utilizar un hiperplano para separar nuestros datos? Imagínate que tenemos algo como lo que se muestra en esta gráfica. Aquí es donde entra una de las herramientas más poderosas de las vector machines, de las SVM, que son los kernels. Hasta ahora hemos nosotros estado usando las features en nuestros datos directamente, es decir, un kernel lineal. Pero también nosotros podemos transformarlos, multiplicarlas, sumarlas y restarlas. Nosotros podemos aplicarle cualquier transformación para lograr que nuestras características o features sean linealmente separables. También nosotros podemos inclusive malearlos o llevarlos a otras dimensiones. Por ejemplo, podemos nosotros sumar el cuadrado de la longitud de los bigotes y el cuadrado del tamaño de las orejas, lo cual nos llevará de un espacio de 2 dimensiones, es decir, 2 variables de entrada, a 3. En 3 dimensiones puede ser posible encontrar una separación lineal, como lo muestra esta gráfica. A esto se le conoce como el truco del kernel, o kernel trick. En la práctica no es común transformar nuestras features antes de ejecutar el algoritmo, sino que este, es decir, el kernel trick, es otro de los hiperparámetros del algoritmo. También es posible relajar esta dura restricción al buscar el hiperplano, para permitir que existan puntos dentro del margen. Este hiperparámetro es muchas veces conocido simplemente como C. Mientras que más pequeño sea este valor, más tolerancia existirá para puntos que existan en la frontera. Y bueno, mientras que SVM es un algoritmo para realizar clasificación binaria, es decir, decidir solamente entre dos clases, es posible extenderla para que sea multiclase. ¿Qué pasa si entrenas varios algoritmos de clasificación binaria? Algo como perros y no perros, gatos y no gatos, conejos y no conejos. De este modo podemos llevar a cabo una clasificación multiclase. Y así es como nosotros podemos utilizar las máquinas de vectores con scikit-learn. Hasta el momento, hemos estado hablando de modelos predictivos de aprendizaje supervisado. Y bueno, ya toca comenzar a hablar sobre aprendizaje no supervisado. Como les mencioné anteriormente, una de las tareas que podemos llevar a cabo es la de la clusterización o agrupamiento. Piensa primero en cómo es que grupos de elementos similares tienden a formarse naturalmente. Las seguidoras de un mismo equipo tienden a concentrarse en el mismo bar, personas con la misma profesión tienden a visitar los mismos sitios web, y personas con el mismo nivel socioeconómico suelen ser vecinos o vivir juntos en la vida real. El algoritmo de K-means o K-medias nos ayuda a descubrir estos grupos sin necesidad de etiquetar cada una de las observaciones individualmente. Es más, ni siquiera necesitamos un dataset etiquetado. De ahí que sea un modelo no supervisado. Lo único que vamos a necesitar para llevar a cabo este algoritmo y la creación de un modelo de K-means es un conjunto de características, una forma de medir la distancia entre ellas y la suposición de que elementos que estén cerca uno del otro, dada la distancia entre ellas, pertenecen al mismo grupo. Si esto te suena familiar, es porque el modelo de K vecinos cercanos es extremadamente similar. Pero recuerda, K-means es aprendizaje no supervisado y K nearest neighbors es supervisado. Cada una de nuestras observaciones debe ser representada en forma de un vector de D dimensiones. En nuestro caso, hoy para hacerlo más fácil de visualizar y entender, vamos a pensar en que tenemos únicamente 2 dimensiones. Cada una de nuestras observaciones debe ser representada en forma de un vector de D dimensiones, en donde el número de dimensiones va a estar dada por la cantidad de variables de entrada que nosotros tenemos. Para hacerlo más fácil de visualizar en este video, vamos a pensar que tenemos D igual a 2 dimensiones. Nosotros tenemos que colocar estos puntos, cada una de nuestras observaciones, en un espacio. Imagínate algo como la gráfica que te muestro a continuación. Una vez que nosotros colocamos todos nuestros puntos en este espacio, podemos comenzar con el algoritmo de entrenamiento, que es un algoritmo iterativo. El primer paso, y antes de comenzar con la parte iterativa del algoritmo, consiste en seleccionar K puntos dentro de este espacio de vectores. Hay diversas formas de elegir la colocación inicial de estos puntos, pero por el momento piensa en que nosotros los podemos colocar aleatoriamente.
Estos puntos van a ser conocidos como centroides, promedios, medias o means. De ahí es de donde proviene el nombre del algoritmo y modelo, porque tenemos que colocar K medias o K means en este espacio. Ahora sí, y comenzando con la parte iterativa del algoritmo, tenemos que asignar una etiqueta a cada uno de nuestros puntos u observaciones, de acuerdo a la media que les quede más cercana. Se dice que estos puntos pertenecen ahora a este grupo, y de nuevo, nosotros vamos a tener K grupos. El siguiente paso es recalcular los centroides, el punto medio o media, de cada uno de estos grupos, basándonos en la etiqueta que les fue asignada. El siguiente paso es revisar si existe diferencia entre los centroides con los que comenzamos esta iteración y los nuevos que acabamos de calcular. Si existe diferencia, debemos comenzar con el punto 2 nuevamente, ahora con estos nuevos centroides como centroides iniciales de la iteración, y ejecutar el algoritmo nuevamente. Si no existe diferencia, consideramos el algoritmo como terminado, y ahora sí, nuestro modelo ha sido entrenado propiamente. Una vez que nosotros terminamos con K grupos, nos toca a nosotros darle una interpretación a cada uno de ellos. Por ejemplo, puede ser que el grupo 1 sean personas que tienen preferencia por el fútbol, el grupo 2 pueden tener preferencia por otro deporte, y así sucesivamente. Lo que quiero que quede claro es que a este grupo nosotros tendríamos que asignarle esta etiqueta manualmente, puesto que K-means lo único que nos dice es que estos elementos pertenecen a tal grupo, sin identificar qué es la clave o cuál es la característica que los pone juntos dentro de este grupo. Como te imaginarás, para esta tarea no existe una respuesta 100% correcta y requiere de una evaluación cualitativa por parte de quien esté desarrollando y tratando de crear este modelo. Sí, estás en lo correcto. El elegir el número ideal para K es una de las partes más importantes de este algoritmo. Hay diversas técnicas para hacerlo, pero podrías tú comenzar con un poco de conocimiento e intuición sobre el problema y tratar de estimar en cuántos grupos quieres o puedes dividir tu dataset. Otra cosa que puedes utilizar es una técnica conocida como el método del codo, que consiste en intentar diversos valores de K y graficar la distancia de cada uno de ellos hacia el promedio que les fue asignado. Llega un momento en el que dentro de esta gráfica existe un punto de inflexión, en donde, sin importar que aumentes el número de K en una cantidad significativa, la distancia comienza a ser menor y menor. Ese punto de inflexión es considerado el valor óptimo de K. Así es como nosotros podemos hacer uso del algoritmo y modelo de K-means en scikit-learn. Una vez entrenado, nos permite predecir las etiquetas de un conjunto de datos, así como los centroides correspondientes para cada grupo encontrado. Después de haber hablado sobre los algoritmos básicos del aprendizaje automático, hay algo que quiero mencionarles, y que es igual de importante a la hora de tratar de resolver un problema. Antes de lanzarnos con todo nuestro conocimiento sobre Machine Learning para resolver un problema, es importante tratar de solucionarlo mediante otros métodos. Métodos mucho más simples que un modelo súper complejo de Machine Learning. El hacer esto nos permitirá darnos una idea de cuál es el mínimo desempeño que nosotros debemos esperar de una solución que vamos a crear utilizando aprendizaje automático. A esta solución sencilla se le conoce como el baseline. Un baseline es un modelo creado a partir de simples reglas de negocio, simples estadísticas descriptivas o tal vez técnicas sencillas como una regresión lineal o una regresión logística. Sonará un poco contraproducente, ¿cierto? ¿Me quieres decir que tengo que crear un modelo de Machine Learning más sencillo antes de crear uno más complejo? Y la respuesta es sí. Lo que debes de tener en cuenta es que este primer modelo es muy sencillo. No debes invertir mucho tiempo haciendo feature engineering o tuneando los hiperparámetros del modelo. Para reiterar, el baseline nos va a dar una idea de qué es lo mínimo que nosotros debemos esperar de cualquier otro modelo, e inclusive nos puede ayudar a revelar si nuestro problema es susceptible de ser solucionado utilizando aprendizaje automático. Imagina que si no logras demostrar un desempeño más o menos aceptable con un modelo sencillo, ¿qué se podría esperar de un modelo mucho más complejo? Y siendo un poco más optimistas, un baseline que da buenos resultados puede ser utilizado como un escalón para luego entrenar un modelo similar, pero ahora sí, dedicándole más tiempo y atención a la ingeniería de características, al tuneo de hiperparámetros y al entrenamiento en general. Esa es la importancia del baseline. Ya que vimos los modelos y algoritmos más comunes, seguramente te estarás preguntando cómo es que podemos decidir cuál usar. Una cosa que te ayudará a decidir qué tan bueno es un modelo ya entrenado es el usar una o varias métricas para medir su desempeño. En general, es mucho más fácil medir el desempeño de modelos que resuelven problemas de aprendizaje supervisado, puesto que tenemos etiquetas verdaderas contra las cuales podemos comparar el desempeño de nuestro modelo recién entrenado. Les voy a hablar de las métricas en el contexto de la clasificación binaria. Sin embargo, llevar estos ejemplos a clasificación multiclase no es nada del otro mundo. Antes de comenzar, es importante que nos familiaricemos con unos términos. Primero, imagina que estás haciendo una prueba para detectar si alguien tiene una enfermedad. Independientemente de la verdad, la prueba es considerada positiva cuando lo que predice es que el objeto pertenece a la clase positiva.
Y por el contrario, la prueba es considerada negativa cuando el resultado es que el objeto o lo que sea que estaba tratando de predecir es asignada a la clase negativa. Conoceremos estos términos de la manera siguiente. True positive o verdadero positivo. Esto pasa cuando un objeto es correctamente predecido como perteneciente a la clase negativa. False positive o falso positivo. Ocurre cuando un objeto es predecido como perteneciente a la clase positiva, cuando en realidad pertenece a la clase negativa. False negative o falso negativo. Se da cuando un objeto que debió ser predecido como perteneciente a la clase positiva no lo fue. True negative o verdadero negativo. Cuando un objeto que pertenece a la clase negativa es correctamente predecido como perteneciente a la clase negativa. Por cierto, todas las métricas de las que les voy a hablar en este video varían de 0 a 1, siendo 0 un mal desempeño y 1 el mejor desempeño posible. Es fácil convertir esto en porcentajes para hacer las cifras más entendibles si es que así lo necesitas. Pues bien, comencemos con la accuracy, o exactitud. Sí, así se le llama en español. No es precisión, es exactitud. Para fines de este video, y seguramente así lo verás en mucha literatura, inclusive en español, la voy a llamar accuracy. Siempre que se habla de clasificación, es muy probable que esta sea la primera métrica que se nos viene a la mente. La accuracy es la razón entre el número de predicciones correctas y el número de predicciones hechas en total. Está representada por esta fórmula. Podrías pensar que con la exactitud, o el accuracy, es más que suficiente para medir el desempeño de un algoritmo o de un modelo, ¿cierto? Pues la verdad es que no siempre es así. Piensa, por ejemplo, en el caso de que estás desarrollando un filtro contra spam. Tomando en cuenta que el 99.9% de correos que llegan a tu bandeja son correos reales, si tu modelo marca o predice todo como un correo legítimo, tu algoritmo tendría un 99.9% de accuracy. Increíble, ¿no? Pues no. Resulta que si hace esto, tu algoritmo es más tonto que una roca, a pesar de que tiene una alta accuracy. Para los casos en los que la accuracy no sea la medida adecuada, tenemos a la mano otras 3 métricas que debemos usar dependiendo del escenario en el que nos encontremos. La primera de estas 3 métricas es conocida como recall, o exhaustividad, por su nombre en español. La exhaustividad es la relación de instancias correctamente clasificadas como pertenecientes a la clase positiva en contra de las instancias que originalmente existían en nuestro dataset, instancias positivas. En este caso, la exhaustividad está definida por esta fórmula. Sí, tal vez la fórmula no te diga mucho, pero espero que quede claro con un ejemplo que veremos más adelante. La segunda métrica es la precisión, o precision en inglés. Aquí, de nuevo, cabe recordar que la precisión no es lo mismo que la exactitud, es decir, precision no es lo mismo que accuracy. La precisión es la relación entre elementos clasificados como pertenecientes a la clase positiva de entre todos los clasificados. Espero que la fórmula de la precisión sea más sencilla de entender que la fórmula de recall. De nuevo, hay un ejemplo más adelante que espero deje todo más claro. Habrá ocasiones en las que no puedes decidir entre alguna de las 2 métricas, porque son igual de importantes para tu problema. Ahí es cuando puedes hacer uso de una cuarta forma de medir el desempeño de tu modelo, algo conocido como la F1 score. La F1 score es también conocida como la media armónica, y es una forma bastante astuta de mezclar la precisión y la exhaustividad mediante la siguiente fórmula. Si te das cuenta, esta toma en cuenta los 2 factores anteriores, y es un poco más sensible a valores extremos, por lo cual es mucho más informativo que simplemente tomar el promedio de estos 2 valores, de recall y precision. Para solidificar el conocimiento, hablemos de ejemplos de cada métrica, y cuándo es que usaríamos una medida o la otra. Tal vez algunos de los escenarios que te propongo aquí suenen un poco descabellados, pero espero que sirvan para que se mejore la comprensión de las métricas. Te pido que le prestes atención a las animaciones siguientes y a los valores que aparecen a su derecha. Para ejemplificar el recall, piensa en el campo de la medicina, en donde tener un recall alto es generalmente muy importante. Piensa en que estás evaluando pacientes para determinar si tienen una extraña enfermedad y merecen ser tratados especialmente. Tu prioridad es tratar a todos. Sí, a todos los que tengan la enfermedad, sin importar que algunas personas que no están enfermas tengan que tomar el tratamiento. Mira esta animación y observa las cantidades a la derecha. Por ejemplo, es justo en este momento que alcanzamos un recall de 100%, sin que nuestro algoritmo sea 100% preciso ni exacto. Dada la naturaleza del problema, no vamos a poder alcanzar 100% de exactitud si tratamos de hacer que nuestro algoritmo sea preciso. Vamos a estar sacrificando el recall si intentamos hacer un algoritmo 100% preciso. En este caso, en este particular ejemplo, se considera que el costo de estar enfermo y no tomar el tratamiento es mucho mayor que el no estarlo y tomarlo. El recall es importante aquí porque quieres clasificar a todos los que tienen la enfermedad como enfermos, sin importar que existan algunos que no estén enfermos y sean clasificados como tal. Ahora, pasando a un escenario en donde la precisión es más importante, piensa en un escenario apocalíptico. Un virus ha invadido la Tierra y convierte a todos en zombie, a todos los que toca. Sin embargo, tú vives en una zona segura.
Y aún más importante, tú estás a cargo de determinar quién puede entrar a esta zona segura mediante una prueba que determina si una persona está sana o próxima a convertirse en zombie. En un escenario ideal, te gustaría salvar a todos y a todas las personas sanas y dejar fuera a los que están infectados. Pero tu prioridad es asegurarte de solamente dejar entrar a las personas sanas, puesto que si un infectado entra a la zona segura, pues contagiará a todos y la zona segura desaparecería. Tú preferirías que cuando tu método te dijera que alguien está sano, esta decisión sea lo más confiable posible. En este caso, estamos buscando máxima precisión. Y por ejemplo, de nuevo, mira esta animación. Es justo en este momento en el que logramos la mayor precisión posible. Nuevamente, nuestro modelo no está ni cerca de ser exacto ni de tener el mejor recall, o no ser exhaustivo. Si te fijas, el recall es .88. Si nosotros quisiéramos tratar de salvar a todos los humanos sanos, es decir, hacer que nuestra exhaustividad, el recall, sea 100%, estaríamos sacrificando precisión. Y de nuevo, dada la naturaleza de nuestro problema, maximizar la precisión es lo más importante, independientemente de las otras dos métricas. En este caso, se considera que dejar pasar a un enfermo a la zona segura es mucho más costoso que el costo de dejar algunas cuantas personas sanas afuera, por más cruel que suene esto. Hay todavía muchas más formas de medir el desempeño de los modelos de clasificación, pero estas son las básicas y con las que fácilmente puedes comenzar a trabajar. Ahora que vimos cómo medir el desempeño de un modelo de clasificación, hablemos de cómo medir el desempeño de un modelo de regresión. Como un breve recordatorio, la regresión se trata de predecir un valor continuo, un precio, una temperatura, una edad. Para explicar las formas de medir el desempeño de una regresión, vamos a utilizar un dataset de juguete. Imagina que los valores verdaderos en nuestro dataset de pruebas son estos, mientras que los de nuestras predicciones son estos otros. Como te imaginas, podemos obtener las diferencias entre los valores predecidos y los reales, sumarlos y tratar de obtener una idea de qué tan mal se están dando nuestras predicciones. Mira esta animación y observa cómo es que el valor acumulado decrece conforme las precisiones se acercan al valor verdadero. Sin embargo, existe un problema con hacer esto. Existe alguna posibilidad de que los errores se cancelen entre ellos, positivos contra negativos, como se muestra en esta gráfica. Aquí, el error acumulado es 0. Y si bien puede no ser 0 exactamente, puede ser engañoso. Un valor grande positivo se puede cancelar con un error grande negativo, lo cual escondería el verdadero desempeño de nuestro modelo. Por suerte, existen otras formas de medir los errores. Volvamos a nuestras predicciones iniciales. Una de estas formas, en las que podemos cuantificar la diferencia entre los valores reales y los valores predecidos, es tomando el promedio de las distancias entre estas dos cantidades. Cuando hacemos esto, estamos calculando una cantidad conocida como Mean Absolute Error, o error promedio absoluto, que está caracterizado por esta fórmula, en donde las Y son los valores reales y las Y con gorrito son los valores predecidos. La animación muestra cómo es que se comporta este valor conforme las predicciones se acercan al valor verdadero. Por otro lado, también podríamos hacer algo como esto, tomar la raíz cuadrada del promedio de los errores cuadrados. Esto está caracterizado por esta fórmula, en donde, de nuevo, las Y son los valores reales y las Y con gorrito son los valores predecidos. Esta fórmula es conocida como Root Mean Square Error, o raíz del error cuadrático promedio. Mira la animación y el valor de abajo a la derecha, para que veas cómo es que cambian los valores. Una de las preguntas que te puedes estar dando ahora o haciendo ahora es cuál elegir, cuál de estas dos métricas. Pero, ¿por qué deberíamos elegir uno sobre el otro si a final de cuentas ambas son métricas orientadas negativamente? Lo cual significa que los valores más pequeños son mejores, y ambas van de 0 hasta infinito. Un error cercano a 0 es mucho mejor que uno cercano a infinito. Y bueno, la respuesta es que no necesariamente tenemos que elegir. Las ventajas que tiene el error promedio absoluto es que tiene una interpretación sencilla y directa. Por ejemplo, si hablamos de precios de casas, es posible decir que nuestro algoritmo tiene un error promedio de X dólares. Una de las ventajas, y por el contrario, una de las ventajas de Root Mean Square Error es que exagera los grandes errores, lo cual puede ayudarnos a identificar si algo raro está sucediendo con nuestras predicciones. Podemos usar las dos, tal vez una métrica para comunicar al público no técnico y la otra para comunicarle a un público más técnico. De nueva cuenta, existen otras métricas que nosotros podemos utilizar para la regresión. Sin embargo, estas dos que te acabo de presentar son las más básicas y con las cuales puedes sencillamente comenzar a desarrollar y a trabajar tus modelos. Desde luego, no todo es miel sobre hojuelas. Sabemos que el aprendizaje automático se nutre de datos. Estos son la materia prima para trabajar, y si no tienes la cantidad o la calidad suficiente de datos, no importa qué tan bueno será tu modelo o tu modelado, sus resultados nunca serán los mejores. Hay una buena frase que enmarca perfectamente este sentimiento: garbage in, garbage out, o basura a la entrada, basura a la salida. Bajo esta idea, contar con una cantidad limitada de información es uno de los problemas a los que una compañía se puede enfrentar.
y es algo que, en mi experiencia, limita mucho las aplicaciones que un equipo de ciencia de datos puede llevar a cabo. Esto suele pasar particularmente cuando dentro de tu organización se quiere experimentar con un nuevo producto, algo diferente a lo que la empresa realiza normalmente. O tal vez tú, como un practicante o una practicante individual de ciencia de datos, se va a encontrar en su carrera, puesto que normalmente no tienes acceso a grandes datasets. Sin embargo, no simplemente sucede cuando no tienes acceso a información. Algo que también he visto que es un problema es cuando tienes muchos datos, pero no tienes las etiquetas correspondientes para llevar a cabo algunas de las técnicas de aprendizaje supervisado. Un ejemplo de esto es una organización que quiere optimizar un proceso existente, pero que a lo largo del tiempo no ha almacenado correctamente la información, o simplemente no tenía pensado cómo es que almacenar toda la información posible podría beneficiarle en un futuro. Las desventajas de contar con poca información son tres principales. La primera es la falta de generalización. Si tenemos pocos datos, nuestro modelo podría sobreaprender o fijarse demasiado en las características de nuestro dataset pequeño, haciendo parecer que funciona bien en los pocos ejemplos que tenemos a la mano. Pero cuando lo ponemos en producción y contra datos reales o más actualizados, la cosa no va muy bien. Esto se da porque puede ser que nuestro pequeño dataset no sea representativo de todo el universo de posibles entradas a las que nuestro algoritmo se enfrentará una vez que haya pasado la etapa de experimentación. Otro de los problemas es tener un dataset desbalanceado. Pero, ¿a qué me refiero con dataset desbalanceado? Imagina que estamos tratando de predecir si un paciente tiene una enfermedad rara. Pero, dado a que nuestro dataset es pequeño, no tenemos muchos ejemplos de pacientes con dicha enfermedad. Al momento que nuestro modelo esté entrenado, se va a encontrar con el gran problema de que no tiene suficientes ejemplos de los cuales aprender cuando alguien está realmente enfermo o no. Un modelo entrenado en un dataset desbalanceado requiere de mucho trabajo en la etapa de modelado, y a veces ni siquiera eso es suficiente para que sea exitoso. El tercer problema es problemas para optimizar. También puede darse el caso de que nuestros modelos tengan dificultad para aprender, porque simplemente la información no es suficiente como para que el modelo consiga extraer los patrones ocultos que nuestros datasets contienen. Si bien este no es un curso de cómo lidiar con estos problemas, puesto que las soluciones probablemente requieran de explicaciones más extensas y varían de caso a caso, unas soluciones generales pueden ser las siguientes. Podemos, obviamente, tratar de conseguir más datos. Sin embargo, no es necesario que los obtengamos de forma natural. Nosotros podemos tratar de generarlos, ya sea utilizando técnicas de generación de datasets sintéticos, o utilizando una técnica conocida como data augmentation, que nos permite usar datos existentes y crear nuevos a partir de pequeñas variaciones al conjunto de datos original. Podemos también tratar de trabajar más a detalle en el modelo y elegir uno adecuado, uno que tome en cuenta el desbalance entre distintas clases de nuestro dataset, evitando así prestarle más atención a un solo grupo dentro de nuestros datos. Por ejemplo, para la clasificación, hay modelos que permiten especificarle el peso o la cantidad de datos de cada clase, pudiendo bajar la importancia de las clases sobre representadas. Y bueno, una tercera cosa que nosotros podemos hacer es utilizar una técnica conocida como transfer learning, o transferencia de aprendizaje, que consiste en usar un modelo que ya ha sido entrenado en un dataset grande y solamente personalizarlo con la poca información que tenemos a la mano. Pero bueno, ¿cuántos datos son suficientes? ¿Cuánta es la mínima cantidad de información con las que podemos hacer funcionar un sistema? Esta es la pregunta del millón, y ojalá yo tuviera la respuesta para cada vez que me preguntan. Esta es una de las preguntas que siempre surgen. A veces te haces la pregunta tú mismo o tú misma, y a veces, más seguido, te la hacen otros miembros de tu equipo. Sin embargo, esta pregunta es más comúnmente hecha por el cliente o los stakeholders para los cuales estás desarrollando la aplicación o este modelo de Machine Learning. No tiene nada de malo. Todos queremos prever costos y trabajo. Una de las razones más frecuentes por la que esta pregunta se hace es porque aún no existe esta información y alguien tiene que pagar para conseguirla. O simplemente se quiere saber si con la información que se tiene a la mano es suficiente para atacar el problema que están tratando de resolver. Y la respuesta no es tan simple como yo desearía. Y es que la respuesta, como un montón de cosas en el mundo de la tecnología, es depende. Depende de la complejidad del problema que estés atacando, depende de las técnicas que vayas a usar. Sin embargo, puedes comenzar a dar valores estimados, y una de las formas a través de las cuales puedes comenzar a dar estos valores es revisar la cantidad de información que otras personas han usado para resolver problemas similares. Siempre es bueno darle una leída a publicaciones científicas relacionadas con las que estás trabajando. Así, puedes darte una idea de qué información y cuánta información necesitas. Otra de las cosas que puedes hacer es usar factores. Por ejemplo, si se trata de un problema de clasificación, puedes tomar el número de clases diferentes y decir algo como, necesitamos al menos 10 o 100 o 1000 ejemplos de cada clase. Para otros problemas, puedes utilizar una relación entre las columnas o las variables independientes y el número de ejemplos que se necesitan. Por ejemplo, podrías decir que se necesitan al menos 10, 20 o 30 veces más ejemplos que el número de columnas. Sin importar el número que des o el número que te imagines, siempre debes recalcar que no importa este número, o al menos no importa tanto, puesto que siempre es un estimado y puede cambiar a futuro conforme vas experimentando. En general, tener más datos siempre es la mejor respuesta. Obviamente, al hablar de más datos, me refiero a más ejemplos, no necesariamente más variables.
Sin embargo, en el aprendizaje automático existe algo que se conoce como rendimientos decrecientes con la información, puesto que llega un punto en el que el costo de conseguir más información no necesariamente va a justificar el incremento en el desempeño del modelo. Puede darse el caso en que conseguimos más datos, sin embargo el modelo no va a mejorar tanto como lo esperamos. Mientras que los datos son la parte más importante a la hora de entrenar un modelo de aprendizaje automático, y los problemas en estos deben tener prioridad sobre cualquier otra cosa, también existen problemas que pueden surgir con nuestro modelo o algoritmo cuando estamos llevando a cabo el entrenamiento. Uno de los problemas que nos podemos encontrar es cuando el modelo que estamos entrenando no logra capturar la esencia de los datos, y no obtiene un buen desempeño ni en el conjunto de entrenamiento ni en el conjunto de prueba. A esta situación se le conoce como underfitting, subajuste o subentrenamiento. Para percatarnos y poder diagnosticar el underfitting, es crucial revisar el desempeño del modelo ya entrenado en el conjunto de datos de entrenamiento. Si el desempeño del modelo, usando la métrica elegida, en este caso digamos exactitud, es mala, podríamos estar ante un problema de underfitting. Existen algoritmos que funcionan de forma iterativa, como aquellos que usan el gradiente descendiente, que te permiten monitorear el desempeño de tu modelo a cada iteración, evitándote tener que esperar al final del entrenamiento para saber si hubo o no subentrenamiento. Sin embargo, la mayoría de las veces tienes que esperar a que el modelo ya haya sido entrenado. Si te muestro estas métricas, ¿qué medirías? Bien, un modelo con estas características, con estos resultados, no está listo para ser usado, puesto que no generaliza bien, y es de esperarse que su desempeño sobre datos reales sea igual o peor que el visto en la etapa de experimentación, en el conjunto de datos de entrenamiento. Para ejemplificar el underfitting, siempre me han servido estas analogías. Piensa en que estás estudiando para un examen, pero tienes pocos ejercicios para resolver, y encima de todo te cuesta mucho entenderles. Ni siquiera puedes hacer bien los ejercicios que estás resolviendo para supuestamente estudiar. Es decir, los problemas que estás utilizando son imposibles de resolver para ti. Sabiendo esto, ¿qué clase de desempeño podrías esperar en el examen verdadero? Uno muy malo, seguramente. En este caso, como no logras ni siquiera aprender de los ejemplos de entrenamiento o de práctica, estás sufriendo tú mismo de underfitting. Para combatir el underfitting, podemos realizar varias cosas. Las primeras que podemos realizar es tratar de incrementar la complejidad del modelo. Por ejemplo, en una red neuronal podemos incrementar la cantidad de capas o neuronas. En un modelo de soporte de vectores podemos tratar de utilizar otro kernel, alguno que introduzca un poco más de complejidad en las variables. Y en el caso de una regresión, podemos incrementar el grado del polinomio que estamos utilizando para obtener esta famosa línea que separa los datos. Otra de las formas de combatir el underfitting es obteniendo más información. En específico, podemos tratar de aumentar la cantidad de variables independientes, de tal forma que el modelo tenga más puntos de los cuales tomar para aprender los patrones de la información. Esto lo podemos llevar a cabo naturalmente, es decir, simplemente ir y obtener más información de la fuente, o podemos también realizar ingeniería de características para conseguir más información de la que ya tenemos actualmente. En el caso de algoritmos iterativos, podemos dejar que las iteraciones se ejecuten durante más tiempo, con la esperanza de que el desempeño mejore en el transcurso del entrenamiento. La otra cara de los problemas a la hora de modelar la podemos ver en el caso en el que nuestros modelos se aprenden directamente el mapeo de cada una de las entradas con la salida correspondiente, todo esto en el conjunto de datos de entrenamiento. Digamos que nuestro modelo está memorizando la información directamente. Sin embargo, recordemos que la idea del aprendizaje automático es que el modelo aprenda los patrones que existen ocultos dentro de la información, para después poderlos usar cuando queramos hacer predicciones a futuro, con datos que nuestro modelo nunca antes ha visto. Sí, como es el caso cuando ocurre overfitting, el modelo se aprende el dataset de entrenamiento, cuando nosotros le mostremos información nueva, el modelo no sabrá qué hacer y nos dará malos resultados. Al igual que para diagnosticar el underfitting, para diagnosticar el overfitting es necesario medir el desempeño del modelo entrenado en el conjunto de datos de entrenamiento y también en el de prueba y validación, si es que este último está disponible. El overfitting se presenta como un muy buen desempeño en el conjunto de datos de entrenamiento, pero un desempeño malo en el conjunto de datos de prueba. Si te muestro estas métricas, ¿cuál sería tu opinión? Sí, el modelo está sufriendo sobreajuste o overfitting, y no te recomiendo ponerlo en producción. Si te das cuenta, el desempeño en el conjunto de datos de entrenamiento es muy bueno. Sin embargo, a la hora de realizar una prueba en el conjunto de datos de prueba, el desempeño no es ni siquiera aceptable, comparado con el desempeño en el conjunto de datos de entrenamiento. Para poner un ejemplo en la vida real de overfitting, vamos a utilizar otra analogía. Imagina que estás estudiando para tu examen de matemáticas y te pones a practicar estos ejercicios. Los practicas tanto que al final de cuentas te aprendes que 2 más 2 es 4 y que 2 más 3 es 5. Sin embargo, a la hora del examen, los problemas van a ser los siguientes. Como no te aprendiste el concepto de la suma, sino que simplemente memorizaste que 2 más 2 es 4, no vas a saber qué hacer cuando te presenten la suma de 3 más 3. En este caso, podríamos decir que sufriste de overfitting. No te aprendiste el concepto fundamental, el patrón oculto de la suma detrás de los ejercicios, sino que simplemente te memorizaste el dataset de entrenamiento. Y sí, nuestros algoritmos pueden sufrir de esto. Para combatir el sobreentrenamiento, tenemos varias opciones. Entre ellas, podemos tratar de incrementar la cantidad de información de entrenamiento, en cantidad de ejemplos. Claro, siempre cuidando la calidad de los datos. Recordemos que ya hablamos sobre calidad de datos. Otra de las cosas que puedes hacer es intentar reducir la complejidad de un modelo. Por ejemplo, en un modelo de bosques aleatorios puedes reducir la profundidad de los árboles. En una red neuronal puedes utilizar menos capas o menos neuronas por cada una de estas,
Y en el caso de una regresión, puedes tratar de reducir el grado del polinomio con el que estás trabajando. Y bueno, si estás trabajando con algoritmos iterativos, puedes también detener el entrenamiento de forma temprana, antes que el algoritmo comience a sobreentrenar el modelo. Y pues bien, esos fueron los problemas que te puedes encontrar con el modelado, al menos los dos principales, ya sabes, overfitting y underfitting. Underfitting es cuando tu modelo no logra aprender ni siquiera del conjunto de datos de entrenamiento, y overfitting es cuando tu modelo, de hecho, aprende muy bien del conjunto de datos de entrenamiento. Sin embargo, esto le impide comportarse de una forma adecuada, de una forma correcta, en el conjunto de datos de prueba, y por ende, en tu conjunto de datos reales, cuando lo pongas en producción. Ambas son dos cosas que quieres evitar, y hay diferentes técnicas, de las cuales brevemente te mencioné algunas, que puedes utilizar para evitar esto. Eso ha sido todo por este curso. Espero lo hayas disfrutado y, lo que es más importante, que hayas aprendido mucho de él. Sé que no nos centramos mucho en la práctica, pero créeme, lo que acabas de aprender, la parte de la teoría, te servirá bastante en tus futuros proyectos con Machine Learning. Como un último consejo, te recomiendo que no te presiones por aprender todo lo que veas sobre Machine Learning. Como cualquier cosa relacionada con la programación y con las ciencias computacionales, el Machine Learning es un campo en constante evolución, y a cada rato salen cosas nuevas. No te preocupes por manejarlo todo, por aprenderlo todo, por querer dominar todo. No va a ser posible. Simplemente toma un campo, toma un área y céntrate en ella. Conforme vayas requiriendo algunas otras técnicas, algunos otros conocimientos, créeme, los podrás ir aprendiendo. Mi recomendación, ahora que terminaste este curso, es que trates de aplicar lo aprendido, ya sea que busques algún dataset en Kaggle, como los famosos Hola Mundo del Machine Learning, o si ya tienes tu propio proyecto, trata de aplicar lo aprendido. Eso es mucho mejor. También es súper importante que te familiarices con análisis de datos, o data analysis, con feature selection, o selección de características, y con feature extraction, y extracción de características. Estas cosas te ayudarán a ser un mejor desarrollador o desarrolladora de aprendizaje automático, porque como lo dije, el Machine Learning no es magia, y necesitas tú ayudarle un poco. Y bueno, sé que en la actualidad se habla mucho, pero mucho, sobre las redes neuronales. Sin embargo, déjame contarte que allá afuera, en la industria, la gran mayoría del Machine Learning y lo que se aplica es aprendizaje de Machine Learning tradicional. Así que es ahí en donde te recomiendo que comiences, al menos por lo pronto. Ya más adelante podrás acceder a las redes neuronales. Espero en el futuro poder hablarles de Machine Learning Operations o MLOps, que es a lo que me dedico. Cómo poner sus modelos en producción de manera rápida, sencilla y, bueno, reutilizable. Y cómo es que se pueden llevar las buenas prácticas del desarrollo de software al desarrollo de aplicaciones y modelos de Machine Learning. Esto es algo que me apasiona bastante y que, bueno, me gustaría compartir con ustedes también. Ya por último, te dejo por acá mis redes sociales. Por ahí me puedes hacer preguntas sobre todo lo relacionado con este curso y con algunos otros que veas. O simplemente podemos platicar si tienes alguna idea sobre un proyecto o si necesitas que te ayude en algo. Ya sabes en dónde encontrarme. Fue un placer haberles dado este curso. De nuevo, espero lo hayan disfrutado y hayan aprendido mucho de él. Nos vemos en la próxima.